Socios, socias, hoy no puedo ser muy efusivo y alegre en la intro, la ocasión no lo merece para nada. Efectivamente, bueno, quedaros hasta el final del vídeo para enteraros mejor de todo lo que está pasando, pero efectivamente hace unas horas que Irán ha atacado Israel y efectivamente, como muchísimos habréis visto en muchos lados, aunque haya gente tomándoselo a risa y tomándoselo con humor, hombre, yo siempre digo que todo hay que tomárselo con humor, pero hasta cierto punto y siempre también hay que aportar determinada seriedad a los asuntos que lo merecen, como es este, en el cual es la vez que más cerca hemos estado de la Tercera Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda, hace ya 79 años, bueno, 78 años y medio, pero en 78 años y medio nunca habíamos estado, bueno, ya son casi 79, recuerdo que en agosto, hace 79 años de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico que más vidas humanas se ha cobrado en la historia de la humanidad. Se estima que entre 30 y 50 millones de vidas humanas se perdieron en este conflicto armado. Y lógicamente, teniendo en cuenta que la población ha aumentado sustancialmente desde entonces y que tanto la tecnología armamentística como las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países han mejorado lógicamente en 80 años, se cobrarían muchísimas más vidas, si no la totalidad de ellas, porque es que además tenemos que pensar que en caso de que hubiese ataques preventivos con cabezas nucleares a determinados países de determinada alianza que iré explicando un poquito mejor a medida que transcurra el vídeo, eso podría devastar la totalidad de la humanidad, ya que recuerdo que las armas nucleares tienen un impacto de radiación que dura, no sé si son, creo que son 25.000 años, ¿no? Lo que dura la radiación en un sitio. Obviamente, por ejemplo, lugares que se han bombardeado como Hiroshima y Nagasaki, los dos únicos sitios con civiles, los que ha habido explosiones nucleares en un conflicto armado hasta la fecha, son habitables a día de hoy, porque quieras que no, no dejan la misma radiación, no es como Chernóbil, por ejemplo. La radiación que se desprendió en el accidente nuclear de Chernóbil fue mucho más elevada a la que había en las dos bombas nucleares, Fatboy y Little Man, que se tiraron desde los bombarderos B-29 en agosto de 1945 sobre las dos ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, no vamos a dar lecciones de historia, la historia ya está escrita, el que la quiera ver, hay millones de documentales, libros, vídeos de YouTube y demás, donde podéis informaros de todo esto, asimismo de la crisis de los misiles cubanos, que hasta la fecha es la vez que más cerca hemos estado de la Tercera Guerra Mundial, sin contar esta. Por hacer una breve síntesis de todo esto, fue un pequeño conflicto que no llegó a ser armado, en el cual Rusia, con unos misiles que traía hacia su aliado directo Cuba, ya en manos no de Batista, sino del dictador comunista, joder, espérate, ¿cómo se llama? Fidel Castro, me cago en la puta, iba a decir Hugo Chávez, porque también era un dictador comunista. Entonces son dos países comunistas que se aliaron y demás, y Estados Unidos, que siempre ha sido un país capitalista muy en contra del comunismo y de las potencias comunistas, se puso ciertamente nervioso al ver que varios barcos armados con misiles nucleares invadían su espacio marítimo. Bueno, insisto, eso está ahí, estuvo a punto de lanzar ataques nucleares contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, y eso sí hubiese sumergido a la humanidad en la Tercera Guerra Mundial. 20 años después, apenas 2 décadas después de que terminase la Segunda. Pero bueno, se consiguió estabilizar esa situación y desde entonces, pese a que sí hemos tenido rocecillos, ¿no? Situaciones que han conllevado a la humanidad a estar en cierta situación de inestabilidad y de preocupación, como puede ser la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sí es verdad que nunca hemos llegado a estar tan cerca de la Tercera Guerra Mundial como estamos a fecha de que grabo este vídeo, 14 de abril de 2024, paradójicamente fecha en la que se proclamó la República, la Segunda República de España, hace ya, estamos hablando de cerca de 90 años. Y bueno, que te calles, no, 93 de hecho, no, 93 años hace que se proclamó la República en un día como hoy, la Segunda República, 14 de abril. Y bueno, es que adoro la historia y adoro la geopolítica y por eso es que me preocupa un poquito más toda esta situación.
Es decir, es algo para preocuparse, sobre todo si tienes conocimientos de geopolítica, sabes que la situación mundial no está ahora mismo como para tirar cohetes y perdonar el chascarrillo. Literalmente llevamos 2 años de muchísima inestabilidad geopolítica en la mayoría del globo terráqueo, ya que lo de Rusia y Ucrania no ha sido el único conflicto, sí el único conflicto bélico reseñable, pero no el único conflicto político, o geopolítico en este caso, que ha habido en el globo, ya que teníamos muy calentito lo de China y Taiwán desde hace no 2 años, sino medio siglo. Lo que pasa es que en los 2 últimos años se ha visto a China bastante concienciada, ¿no? En acojonar a Taiwán, por así decirlo, ya que ha estado sobrevolando cazas chinos en el espacio aéreo taiwanés. La Armada China ha estado en el espacio marítimo taiwanés. Han hecho prácticas de armamentísticas en muchísimas partes del globo que estaban cerca de la jurisdicción propiamente dicha de Taiwán. Entonces, quieras que no, entre todo esto, que Oriente Medio tampoco está bien, sobre todo en los últimos meses, desde que estalló el conflicto Gaza-Israel. Recuerdo, la Franja de Gaza es un territorio perteneciente a Palestina, que es un estado no reconocido por la mayoría de naciones soberanas de este planeta, el cual se encuentra en las inmediaciones del territorio sí reconocido por la mayoría de autoridades de este planeta de Israel, y esto ya lleva desde octubre de 2023 bastante calentito. Empezaron a lanzar ataques sobre Gaza, muertes de civiles, muertes de muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas de esta nación no reconocida, como digo. Entonces, quieras que no, la situación del planeta Tierra no es la más favorable si abogamos por una paz mundial, ¿no? Realmente es más bien todo lo contrario ahora mismo. Y con este ataque de Irán a Israel, lo único que aumenta es la incertidumbre por parte de los ciudadanos de si puede llegar o puede no llegar a haber una tercera guerra mundial. Yo voy a intentar explicar un poquito los antecedentes que han precedido a este ataque y a este conflicto que se lleva desarrollando las últimas horas desde que grabo este vídeo, y voy a intentar explicar un poquito cómo nos afecta a todos, ¿vale? Y a todas. Bien, para empezar, esto ha surgido porque el 1 de abril, es decir, hace 2 semanas, Israel atacó la sede del consulado de Irán en la capital de Siria, que es Damasco, causando varias víctimas mortales, entre ellos varios miembros de la Guardia Republicana iraní, de altos cargos además. Es decir, ha muerto un comandante y un coronel, por lo visto, iraní. Y claro, esto no ha sentado nada bien a Irán, donde Ibrahim el-Hasidi, creo que se dice así, el presidente del país, ya se pronunció hace una semana y media, tal, y en Teherán, capital de Irán, ya aumentaba la tensión. Hasta que han tomado la decisión de lanzar un ataque preventivo contra Israel por vía aérea, como he dicho al principio del vídeo, en el norte de Israel, que se prevé que ha causado varias víctimas mortales, aunque todavía eso no es oficial, eso son especulaciones mediáticas. No, estamos esperando también a que se pronuncie todo el mundo. De momento, el director general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, Jens Stoltenberg, el noruego Jens Stoltenberg, no se ha pronunciado al respecto, no ha aclarado nada, no ha hecho aparición pública al momento de que grabo este vídeo. Muy probablemente en el momento que estéis viendo este vídeo sí se haya pronunciado. Quien sí ha hecho aparición pública pronunciándose al respecto es Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos de América, el cual ha dicho que no va a apoyar a Israel en este conflicto bélico de momento. Cosa que tranquiliza a la mayoría de la humanidad, porque en el momento en el que Joe Biden hubiese hecho un apoyo directo a Israel, que recuerdo que es su aliado directo, esto hubiese causado una declaración de guerra con su posterior acta de guerra y demás, y por supuesto estaríamos ahora esperando bombardeos en la mayoría de localizaciones y de emplazamientos que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte o a cualquiera de sus aliados. Vale, voy ahora a dividir de manera simple a explicar de manera simple cómo está dividido el mundo a fecha de hoy de que yo grabe esto, ¿vale?
existen dos coaliciones muy fuertes de países, ¿vale? Que tienen tratados internacionales firmados de alianza. Estos son la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se compone por 32 países, la gran mayoría europeos, aunque se encuentran también Estados Unidos y Canadá, que son dos países de América del Norte, que tienen además un ejército bastante considerable, ambos dos, aunque lógicamente Estados Unidos muchísimo más, y que tienen además de esos 32 países miembros, estados miembros de la OTAN, tienen también 15 o 16, pero que me suena más que 15, países que son socios, países de todo el planeta, de todos los continentes, como son Australia, en Oceanía, Tailandia, en Asia, Etiopía, en África, o Colombia, en América del Sur, además de otros 11, como por ejemplo son Irak, que está en Oriente Medio, paradójicamente, como son, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Creo que Brasil es socio de la OTAN, miembro socio de la OTAN, Estado socio, Estado asociado, que esto no quiere decir que sean Estados miembros, con lo cual quedan al margen del Tratado de Defensa que está firmado desde hace ya bastantes años. No me acuerdo del año exacto, pero hace décadas que está firmado el tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su propio nombre lo indica también, y que implica que el ataque a cualquier Estado miembro supondría directamente la participación de todos los Estados miembros en el conflicto armado. Bien, este es un lado de la humanidad, pero es que aparte la OTAN, que como digo, entre socios y Estados miembros son 47 países, ¿vale? Tiene también bastantes aliados, como es Marruecos, que Marruecos no es ni miembro asociado de la OTAN, ni Estado miembro de la OTAN, pero sí es aliado directo de España, por ejemplo, país en el que resido y en el que he nacido y me he criado, o de Estados Unidos, ¿vale? Es decir, Marruecos es aliado de España, de Estados Unidos. Sé que ahora también tengo bastantes seguidores marroquíes, así que imagino que todos sabréis esto, mi hermano y mi hermana marroquí, que lógicamente Marruecos es un aliado de Estados Unidos. Mohamed VI tiene tratos directos con, en este caso ahora mismo, Joe Biden, pero tenía también muy buena relación con Donald Trump, que fue el anterior presidente de los Estados Unidos de América. Y lógicamente también es aliado de España, otro miembro de la OTAN, y de Francia, otro miembro de la OTAN. Es decir, esto involucra a muchísimos países. Pero es que a su vez Marruecos es un país un poco controvertido en todo este aspecto, que ya se ha pronunciado también y ha dicho que prefiere mantenerse neutral y aboga por la paz mundial, igual que han dicho muchos otros países como son España, por ejemplo. Ya ha salido Pedro Sánchez directamente diciendo, además de la ministra, diciendo que lo único que queremos es la paz mundial y que todos abogamos por una paz mundial y por el no a la guerra, ¿no? Pero claro, eso en las puertas de una tercera guerra mundial es lo que se va a decir, es lo que se decía en las puertas de la segunda guerra mundial, es lo que incluso Joseph Stalin dijo a las puertas de la segunda guerra mundial. Estamos hablando ya cuando había sido la invasión por parte de Adolf Hitler a Polonia en septiembre del 39, como bien os recuerdo. Y bueno, por supuesto, todos los países van a apostar por este movimiento neutral mientras siguen de espaldas al público haciendo movimientos estratégicos, ¿vale? Y tenemos que estar muy pendientes sobre todo lo que hagan Irán e Israel en las próximas 12 horas, porque eso va a ser lo que determine si va a haber una acción bélica o no. Bien, pues como decía, Marruecos es aliado de estos países de la OTAN, pero también perteneciente a la conocida como Liga Árabe, una de las alianzas más grandes de la humanidad ahora mismo y que incluye 22 países miembros, 22 estados miembros, que son, no lo voy a decir todos, pero otra cosa porque seguro que me salto alguno, pero bueno, países tan importantes como Marruecos, Arabia Saudita, que recuerdo que es el país con más presupuesto militar del planeta Tierra ahora mismo y durante los últimos 5 años, ya que gasta cerca del doble de dinero que Estados Unidos, que es el segundo, y son miles, de verdad, miles y miles de millones de euros en presupuesto armamentístico y militar, ¿vale? Tenemos Arabia Saudí, a Marruecos, a Emiratos Árabes Unidos, lógicamente, a Irán y a Irak, a Omán, a Brunei, a Egipto, país de 100 y pico millones de habitantes como es Egipto y con un ejército de cerca de 1 millón de miembros. Egipto también ha salido no sé, primer ministro, presidente, no sé cómo se denomina en Egipto, también diciendo que está muy preocupado por el conflicto de Oriente Medio y demás, y que él aboga también por la paz mundial.
Pero bueno, como digo, esto es algo que la mayoría de beligerantes que hubo en la Segunda Guerra Mundial incluso dijeron a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, y no soy experto en la Primera Guerra Mundial, que bastante sí en la Segunda, y no te sabría decir exactamente si algún país se pronunció al respecto de la misma manera en la Primera Guerra Mundial, pero estoy casi seguro de que lógicamente sí. De hecho, luego hubo países como España en la Segunda Guerra Mundial que se abstuvieron de participar en dicho conflicto bélico, pero mandaron organizaciones de voluntarios, como fue la División Azul, a luchar contra las tropas soviéticas en el frente ruso, sobre todo en Leningrado, ¿vale? Que a día de hoy se llama Volgogrado, si no me equivoco. Y bueno, todo esto, como habéis visto, está dividido en dos partes muy grandes que luego además tienen sus otros aliados. ¿Por qué? Porque aliados directos de la mayoría de países de la Liga Árabe son China, Rusia y, aunque indirectamente, ya que esto siempre es algo de manera bastante extraoficial, Corea del Norte. Recuerdo que Corea del Norte es una dictadura comunista que tiene muy buenas relaciones tanto con China como con Rusia, y por ende, en caso de conflicto bélico, muy probablemente se posicionase de su lado. Así que hay que tener, y es un país que está confirmado que tiene también armamentística nuclear, ¿no? Y que tiene bastantes cabezas nucleares. Entonces, quieras que no, ¿cómo nos afecta esto a todos? Bien, como habéis visto, el planeta está totalmente dividido en dos partes. Hay pocos países, como es el caso de Marruecos, que se encuentre entre las dos partes. La mayoría de países o van para un lado o van para el otro. Y realmente la humanidad nunca ha estado tan junta y tan dividida al mismo tiempo. Quiero decir, nunca había una alianza, porque recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial estaban los aliados y estaban las potencias del eje. Las potencias del eje destacaban Japón, Alemania, el Imperio Alemán en ese momento, ¿no? Todavía, según Hitler, el Tercer Reich y demás. E Italia, ¿vale? Con sus aliados directos, que eran Alemania, Austria, la Francia de Pétain, ¿no? Porque Francia se dividió en dos, la Francia de Pétain, de Vichy y todo eso, ¿no? Claro, de Vichy, la Francia de Vichy, que voy a cállate, Pétain. Bueno, Pétain también, en general Pétain, ¿no? Tuvo ahí cosillas, pero bueno, que la Francia de Vichy, y luego España con Francisco Franco, que también era su aliado, y luego los aliados tenían Inglaterra, tenían Estados Unidos, tenían, bueno, al principio Joseph Stalin y la Unión Soviética eran aliados directos de Adolf Hitler, hasta que Hitler entró en el frente ruso y tal, y abrió ese frente, y ya fueron parte de los aliados. Originalmente Rusia se llevaba muy mal con Estados Unidos igualmente, y todo por el comunismo y demás. Insisto, esto es algo que viene desde hace cerca de un siglo. Desde el alzamiento del comunismo y de la Unión Soviética en 1917, eso hace ya más de un siglo, eso hace 106 años. Así que nada, como podéis ver, incluso la Segunda Guerra Mundial está mucho menos dividido que ahora. Habían 5 potencias por un lado y 5 potencias por otro, y luego otras 5 más o menos de alianza, porque Inglaterra tuvo que recurrir a países del imperio, ¿no? Para traer de su imperio todavía británico, y vino mucha gente de Australia, de India y demás a luchar en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el frente africano, contra el general Rommel y los Afrika Korps de Hitler. Entonces, bueno, en fin, insisto que todo esto es historia y lo podéis mirar, porque la historia es algo muy, 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 muy útil de estudiar, ya que primero te prevé de cometer errores en el futuro. Si conocemos nuestra historia, no estamos condenados a repetir. Es decir, eso es la apertura del patrón del mal, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está abandonado a repetirla. Porón, 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 porón. ¿Habéis visto esa serie? Si la habéis visto, sabéis a lo que me refiero. El patrón del mal, de Pablo Emilio. Y bueno, poquito más que decir. Iré haciendo más vídeos en el supuesto de que no estalle la guerra. Iré haciendo más vídeos actualizando. Esto es un vídeo que quería hacer para informar bastante a la gente de lo que está pasando y de la gravedad y seriedad del asunto, ya que de verdad veo no decenas, sino miles de personas, incluso gente de mi propio círculo de amistades, con los que algunos me he enfadado, incluso, por tomarse esto a broma.